tenemos que cambiar la forma de pensar acerca de Dios. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, Dios no está molesto contigo. Muchos dirán, sí, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. No, tal vez yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y aún así, Dios no está bravo contigo. Dios no está molesto contigo. Dirán muchos, ay Dios. Así de bueno es Él y así de grande es su amor. El amor de Dios es muy grande por ti. Y cuando tú crees eso, esa creencia de que Dios es bueno contigo y de que su amor es grande, es la que libera el poder que produce el cambio en tu vida. Y ese poder que produce el cambio en tu vida se llama arrepentimiento. Amén. Amén. Ojo, nadie está diciendo que no haya una forma de vivir que agrade a Dios, que le dé gloria a Dios y que sea distinta a la manera de vivir del resto del mundo. ¿Ven? Esa es una forma de vida elevada. Ok. ¿Y qué hago para pasar entonces del punto A al punto B donde estoy ahorita? ¿Cómo cambio? ¿Qué tengo yo que hacer para poder cambiar? ¿Tú sabes qué tienes que hacer? Nada. Nada. Ya Jesús lo hizo todo. Por ti, por mí y por todos. En Juan 19:30 Jesús dijo, tetelestai, cuando estaba en la cruz. ¿Qué significa eso? Consumado es. ¿Y qué significa eso? Que la tarea fue completada y que la profecía fue cumplida, que la deuda fue pagada en su totalidad. Ya todo fue cancelado y lo pagó Jesucristo, pagó por ti, por mí. Listo. ¿Ok? Lo único que usted debe hacer es seguir a Jesús y obedecer como Él obedeció. Juan capítulo 5, versículo 19 dice, de cierto os digo, que el Hijo, hablando de Jesús, de Él mismo, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, si Jesucristo, el Hijo de Dios, decía que Él no hacía nada, sino lo que veía hacer el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a no hacer nada, sino simplemente dejarnos guiar por su Santo Espíritu que vive en nosotros, que fue promesa del mismo Dios, enviarlo para guiarnos a toda verdad? Ojo con eso. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, aunque Jesús era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Ok? Pero aún así nosotros dependemos totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú sientes que debes portarte bien, eso no eres tú. Porque si lo haces tú, eso no vale de nada. Pero cuando tú sientes que tienes que portarte bien es porque ese sentir lo pone Dios. Dios pone el sentir como el querer. Yo quiero hacer las cosas bien, pero eso no eres tú. Cuando eres tú, vuelvo y te repito, no vale de nada. Tú tienes que dejar que sea Dios el que produzca en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo dice Filipenses 2:13. Y esta enseñanza bíblica nos indica que Dios opera en las personas tanto en el deseo de querer como en la capacidad de acción o hacer para cumplir su propia voluntad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces no depende de ti, yo quiero portarme bien, no depende de ti, yo lo voy a hacer, no depende de ti. No depende de que quiere. ¿Cuántas veces no queríamos nosotros, tal vez los que venimos del mundo, veníamos cargados de pecado? ¿Cuántas veces no decíamos el lunes, ya no bebo más? Pero no había llegado el jueves o el viernes cuando estábamos otra vez con la misma. No podíamos. Pero ¿quién es el que hizo todo? No fuimos nosotros. Entonces tu voluntad, tu fuerza de voluntad, tu esfuerzo, eso no vale de nada.
Aquí todo lo hace Dios. Por eso Jesucristo dijo, tetelestai, consumado es, cancelada la deuda, ya todo está listo. Ahora deja que yo te guíe. Porque él mismo dijo, el Hijo, siendo él, el Hijo no hace nada por sí mismo. Así que tú tampoco puedes hacer nada por ti mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Deja que el Padre, a través de su Santo Espíritu, te guíe a toda verdad. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Preguntarán mucho, pero ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Léete Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, que dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. ¿Quién es el que va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de él? Tú no puedes hacer nada que agrade a Dios. Él mismo lo va a hacer a través de su Santo Espíritu que está en ti. Él va a ayudarte a hacer lo que es agradable delante de él. Así que es una falsa donde nosotros decimos, yo voy a portarme bien, yo voy a cambiar. Usted no puede ni cambiar, usted no puede ni portarse bien, porque dice la Biblia que la carne no se sujeta a nadie, ni puede. Entonces, ¿qué hago, pastor? Quédate quieto, deja que el Espíritu Santo te guíe, disfruta de la bendición que Jesucristo te regaló. Es tremenda bendición, pero cuando tú sabes, porque si no, vives un evangelio cargado, pasan años y tú estás sufriendo, sufres por ti, sufres por los vecinos, sufres por tu familia, sufres por tus hijos, sufres por todo el mundo. Cuando que la Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Y Jesucristo dijo, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tendré cuidado de ti. Ah, no, pero eso no lo sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Preocuparnos por todo el mundo. Ay, yo no aguanto. Yo le digo al hijo mío, hijo, pórtate bien. La venida que del Señor está cerca. Que si te consiguen esa condición te queda. Hermana, tú no vas a hacer nada. Deja que ese trabajo de Dios. Dios es el que va a hacer en cada uno de nosotros lo que tenga que hacer. Porque la Biblia dice que antes que te formases en el vientre de tu madre, te escogí. Ve, y te conocí y te escogí. Dice la Biblia en Romanos 8:29, a los que antes conoció esto predestinó, hermano, si lo que está escrito, escrito está. Efesios 2:10, somos hechuras suyas creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en ello. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, en amor, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces esto no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces hay algo natural que está en el hombre o en los hombres, es decir, ellos siempre están pendientes de su propio ego. Mira lo que hice, yo lo logré, yo lo gané, yo lo conseguí con mi esfuerzo. Y eso es algo natural, eso lo tiene cualquier hombre, cualquier ser humano. La ley es lógica. Si haces el bien, recibes el bien. Y si haces el mal, recibes el mal. Todas las religiones del mundo, todas enseñan eso, ¿verdad? Que si te portas bien, te va bien, y si te portas mal, te va mal. Y esa es la esencia, esa es la esencia de la ley. Pero la gracia no es lógica, la gracia no tiene lógica. ¿Por qué? Porque es muy difícil, hermano, entender cómo alguien que es bueno recibió todo el mal que no merecía. ¿Ves? En la ley es claro, es fácil. Si haces bien, te va bien. Si haces mal, te va mal. Pero en la gracia es un poquito difícil entender cómo alguien que hizo siempre todo bueno, que no merecía nada malo, recibió todo el peso de la maldad de la humanidad. ¿Y sabe quién fue ese? Jesucristo. ¿Ah? La gracia no es lógica. 1 Pedro 3:18 dice, Jesucristo, siendo inocente y justo, sufrió la muerte física en la cruz una sola vez para pagar por los pecados de la humanidad. ¿Ve? Una humanidad culpable e injusta, facilitando así la reconciliación y el acceso de todos nosotros a Dios, al Padre. ¿Qué le parece? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esto solo se puede entender cuando tú crees que tú eres amado por Dios. Cuando tú crees que tú eres amado por Dios, cuando tú crees eso, tú puedes entender qué tremenda bendición y qué esfuerzo y qué sacrificio tan grande hizo Dios por mí. Cuando tú crees que eres amado, pero cuando tú crees que Dios te va a castigar como te lo han metido en la cabeza, que Dios te odia,
porque tú te has portado mal toda la vida y si estás en la iglesia y te sigues portando mal, Dios te va a eliminar, varón, te va a cortar, Dios te va a execrar, Dios se va a alejar de ti. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Eso lo enseñan la gente que no conocen la gracia, los que predican religión, los que predican ley. Pero los que predican gracia saben que no importa lo que tú hagas porque el amor de Dios es incondicional. No pone condiciones para amarte. La Biblia dice ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada. Todos los pecados que tú conoces fueron creados. Entonces no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. Nada. Y si peco, no te va a apartar por eso del amor de Dios. Yo les expliqué a ustedes que el hombre, cuando conoce a otra persona, se va decepcionando porque esa persona es mala, egoísta, traicionera, calumniadora, chismosa, mentirosa, malapaga, lo que sea, te decepciona. Pero Dios no es así con sus escogidos. Dios no se va a decepcionar de sus escogidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 8:29 que a los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces, ¿qué hizo Dios antes de predestinarnos? Primero nos conoció. ¿Acaso que Él no sabía en su omnisciencia quiénes íbamos a ser nosotros? Porque dice la Biblia que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios entendidos. ¿Qué de bueno habíamos hecho nosotros para merecer tremenda bendición? Dios es amor, acuérdense de eso. Cuando tú aprendes a conocer que Dios es amor, que Dios es bueno, vives una vida en paz. Pero si cargas el chichón y el chi en la cabeza que te dejaste meter con los evangélicos legalistas, religiosos, radicales y rajatabla que predican ley, y te dicen que Dios te está casando para mandarte para el infierno, para que te quemes por siempre. Cuando tú tienes ese che en la cabeza, tú sufres y tú no conoces al Dios de amor, al que nosotros le servimos, al que nos rescató, al que dio su vida por nosotros. Amén. Y lo importante es que debemos conocer a ese Dios maravilloso. Así que el fruto del Espíritu no es algo que tú haces. Es un fruto, acuérdate de eso, es un fruto, ¿verdad? Que, sin embargo, muchos enseñan como si fuera una disciplina y le dicen a la gente, debe de esforzarte por tener amor, debe de esforzarte, hermano, por tener paz, debe de esforzarte, hermano, por tener gozo. Como que si es algo que tú puedes fabricar, eso es falso, mi hermano querido. Ese fruto brota naturalmente cuando Cristo viene a tu vida. Es un fruto que es del Espíritu y no tuyo. No lo fabriques. No voy a pujar para amar. Tengo que amar. Tienes que aprender a amar. ¿Cómo voy a aprender yo a amar? Eso es un fruto, hermano, que viene por el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a empezar a dar fruto. Por eso Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Porque los frutos que están dando tú son los frutos del Espíritu Santo. Esa persona es de Dios. Porque tiene los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando se esfuerzan son hipócritas. Hipócritas porque quieren yo amo mucho a la gente. Yo conozco muchos así. Yo amo mucho a la gente. Yo amo las almas. Pero púyalo para que tú veas. Se ponen feos. Eso es falsedad. En cambio, la gente que de verdad tiene el fruto, el gozo del Señor, el amor, esa es su fortaleza. El gozo del Señor. Escucha, que está en ellos, del Espíritu Santo, el gozo es su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Entonces, por eso debemos enfocarnos, hermano, en la gracia y no en la ley, porque la gracia no solo salva, sino que también la gracia enseña. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mira, la gracia te salva. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres y nos enseña. La gracia también te enseña. La gracia te salva y la gracia te enseña. Vea que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quién te enseña que tú debes de renunciar a la impiedad, al pecado? ¿Quién te enseña que tú debes renunciar a los deseos mundanos? ¿Quién te enseña? ¿El pastor? ¿Quién te enseña? Los hermanitos de la iglesia. Varón, tienes que arrepentirte, varón, arrepiente. Te enseña la gracia de Dios. Esa es la que te va a enseñar y la que te va a salvar. Amén. En 1 de Juan capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas
y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Pero pastor, usted tiene que enseñar a no cometer impiedad, a no cometer pecado. Usted tiene que hablarle a la gente del pecado, dicen algunos. Pastor, usted tiene que hablarle a la gente del pecado porque si no la gente va a estar pecando. Pero el texto en Tito, capítulo 2, ¿verdad? 11 y 12 dice, no dice que yo tengo que enseñar a la gente a no pecar. Amén. Leámoslo bien. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y nos enseña que debemos renunciar al pecado. ¿Quién es el que te va a enseñar el pastor? La gracia, mi hermano, la gracia que tú recibiste, él te va a enseñar. Por eso es que usted es difícil que me escuche a mí diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete. No me va a escuchar nunca en eso. Aunque sí le voy a decir la verdad. Cuando yo predico, yo hablo arrepentimiento. Ya lo voy a explicar por qué significa la palabra arrepentimiento. Ya lo vamos a estudiar. Amén. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y nos enseña que debemos renunciar al pecado, pero es la gracia de Dios, no es el pastor ni los hermanitos. Así que nadie me está diciendo, varón, arrepiéntete. Si usted le diga tampoco nadie, varón, arrepiéntese. No, deje quieto, que la gracia de Dios tiene su trabajo. Y él sabe hacer muy bien su trabajo. Dios es Dios. Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Más bien cuando nosotros lo ayudamos, ponemos la torta. Porque él tiene que hacer deshacer lo que nosotros hicimos para él poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros en la iglesia, por lo menos en Oasis de Bendición, le enseñamos gracia, lo que es la gracia a nuestros hermanos. Y la gracia de Dios desde adentro los enseña, según lo dice 1 Juan 2:27 y Tito 2:11 y 12. ¿Ve? Pero la unción que recibiste permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, ¿quién te enseña? La gracia. ¿Quién te enseña? La unción que recibiste. ¿Y qué significa la palabra unción? La palabra unción es una palabra en español que significa en griego Cristo y significa en hebreo Mesías. Entonces, ¿quién te enseña? La gracia. ¿Quién te enseña? La unción, la unción. ¿Y quién es la unción? ¿Quién es la unción? La unción es el Cristo, que significa Cristo o significa Mesías. ¿Y quién es el Mesías o el Cristo o el ungido? Jesús, escucha bien, Jesús es el que te enseña. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías y Jesús es el ungido. ¿Ve? Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, como Cristo vive en ti. La unción que recibiste, porque la unción, vuelvo y te repito, es una palabra en español que significa unción, que es la misma palabra en griego que significa Cristo y es la misma palabra en hebreo que significa Mesías. Entonces la unción que recibiste, es decir, al Cristo de la gloria, al Espíritu de Dios que recibiste, a Jesús. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él es el que te va a enseñar todas las cosas, Él es el que te va a guiar toda verdad, Él es el que te va a hacer entender, porque dice la Biblia, el único que convence al hombre de pecado, de juicio y de verdad es el Espíritu Santo. Es la unción que recibiste, como lo dice Tito, que acabamos de leer, como lo dice 1 de Juan, que acabamos de leer. La unción que recibiste, que permanece en ti, te enseñará todas las cosas. ¿Quién te enseña entonces? Te enseña Jesucristo. Usted me ve a mí aquí hablando, pero ¿quién le está enseñando a usted? ¿Usted cree que es el pastor Miguel que le está enseñando? Usted ve la cara mía, míralo. Pero resulta que hay un espíritu que está dentro de mí, que yo simplemente lo que hago es prestarle mi cuerpo. Lo único que yo hago, que el que diga que hago, colaborar con él. ¿Cómo? Dejándome guiar, prestándole mi cuerpo, más nada. Yo no puedo hacer más nada, yo no hago más nada. Y venir para acá, sentarme aquí donde estoy hablando con todos ustedes. Y resulta que ustedes escuchan, les llega la palabra al corazón y yo no tengo nada que gloriarme. Ay, el pastor sí sabe, ¿qué voy a estar sabiendo yo? Si yo soy el primero en recibir esta palabra. Eso me alimenta a mí y luego yo los retroalimento a ustedes. Es el mismo Dios el que hace todo, no lo hace ningún hombre. Por eso no tenemos de nada en que gloriamos. Incluso, ¿sabe cómo me llama la Biblia? Ay, lo llama pastor, ministro, reverendo. No, no me llama así. Me dice que aún haciendo lo que él me mandó a hacer, diga, siervo inútil soy. Pero eso le cuesta decirlo a muchos pastores. No, perdón, yo soy un ministro, sí. Tengo un siervo inútil igual que yo. Yo lo que estoy aquí hablando, porque Jesucristo pone las palabras y su Santo Espíritu está aquí con nosotros. Amén. Hebreos capítulo 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿quién es el ungido? ¿Ve? Cristo. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Amén, amén. Amén. Y así lo prometió Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la bendición de predicar y de enseñar la gracia no es condenatoria. En la gracia, hermano, no hay condenación.
No hay condenación. Según Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Olvídese de eso, no ande asustado. Evangélicos andan asustados. Varón, y si pierdo la salvación, ¿cómo la vas a perder? ¿Cómo la vas a perder? Si está, primero, eso es imposible que tú la pierdas. Claro, varón, una salvación que Dios me dio, tengo que cuidarla, pero ¿cómo la vas a cuidar si Dios te regala algo tan poderoso y tan maravilloso como es la salvación? ¿Cómo crees tú que tú la vas a cuidar? Si dependiera de cuidarlo, del cuidado nuestro, la perdemos. La perdemos, porque ¿cómo puedo cuidar yo que esa? Por favor, hermano querido. Él nos las dio, Él mismo se encarga de cuidarnos hasta el final. Él estará con nosotros todos los días, lo prometió. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está. Ahorita está aquí, donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre. Ahí está Él en medio de ellos. Así que aquí está en este momento con nosotros y con ustedes también allí donde están, porque nada más, usted me está escuchando ahorita sí por internet, ¿verdad? Bueno, está usted y estoy yo. Estamos reunidos en su nombre. Dios está aquí en medio de nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto, hablando en el antiguo pacto, hablaba del nuevo pacto, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Qué te parece? Palabra de Dios, mi hermano. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso lo dijo en el antiguo pacto, hablando y refiriéndose al nuevo pacto. Y así lo cumplió Dios en la gracia y lo atestigua el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mira lo que dice. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pero a nosotros los evangélicos que nos predican nos recuerdan pecado y pecado. No habla pecado, varón, usted es un pecador, usted es una pecadora, hermana. Arrepiéntanse, hermano. Aleluya. ¿Qué es eso? Si la Biblia me dice otra cosa, ¿a quién le creo? Al predicador que anda detrás de mí fastidiándome, arrepiéntete de tu pecado, varón, porque los pecados tuyos están delante de los ojos de Dios. Ay, te meten un psicoterror porque desconocen la gracia, sino que te predican ley. En la gracia, Dios mismo te lo dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. La Biblia dice que Dios tiene una bendición tan grande que no la tenemos los seres humanos. Dice que Dios toma nuestros pecados, los lanza al fondo del mar y se olvida. Escucha, se olvida. Por eso yo no le puedo decir a Dios, mira mi hermana, Señor, ayer pecó, yo la vi, estaba pecando, porque de repente esa hermana, primero que nada, ayer mismo, Dios trató con ella por el Espíritu Santo que está con ella y dijo, Señor, está bien, perdóname. Ok, listo. Llego yo de chismoso, o sea, yo ahora ahí está la hermana, la vi la semana pasada. Y Dios dice, ¿de qué pecado tú me estás hablando? Porque Dios se olvida. Tomó el pecado tuyo, lo lanzó al fondo del mar y se olvidó. Así que ore por todo el mundo, dele gracias a Dios por su bendición, siga adelante, siga mejorando, siga creciendo, disfruta. Déjate de estar preocupándote que te va a llevar el diablo, que te vas a ir para el infierno, que nada, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tú estás en Cristo, es un regalo que te lo dio Dios. Ni siquiera fuiste tú el que te arrepentiste, fue que Dios, porque nadie se puede arrepentir, todo es un don de Dios. Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26, dice clarito y textualmente que el siervo de Dios debe ser manso y humilde con los que se oponen. Por si quizás, escucha bien, por si quizás Dios le permite que se arrepientan y conozcan la verdad. Entonces, para arrepentirte y conocer la verdad, tiene que ser que Dios te lo permita. Eso no es que tú te vas a arrepentir cuando te dé la gana, eso es mentira. Por eso te puedes cansar de decirle a tu familia, a tus vecinos, arrepiéntate, y se mueren y nunca se arrepintieron. Y tú dices, ¿pero por qué? Yo se lo dije, yo se lo avisé, yo fui un atalaya de Jehová. ¿Qué atalaya? Nada, sino que no estaba escrito. Lo que no está escrito, no está escrito. ¿Cuánto da la gloria? Usted está escrito. Yo estoy escrito, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces usted está feliz, usted tiene que darle gracias a Dios y gozarse y decir, no, a Dios, tú me tomaste en cuenta. Que dice yo no hice nada bueno.
¿Ah? Hay otros que son mejores que nosotros y lamentablemente nunca alcanzan salvación. Y tú dices, pero fui yo mejor que ellos. No, no fuiste mejor. Simplemente que a Dios le plació. Alégrate, alábalo, vive feliz, dale gloria a Dios todos los días de tu vida, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Ah? Entonces, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pero hay personas que todavía predican lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Te andan predicando por ahí. Dice, visitaré, dice la Biblia, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ah? Y entonces un psicoterror a la gente. Oye, pero tú conoces la ley, pero la gracia. A mí no me interesa la ley era la sombra de lo que nosotros veíamos. Yo utilizo la ley para tener algún conocimiento, sí, no es malo, pero no para aplicarla. Yo aplico es la gracia, ¿ok? Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo y vivimos en la sexta dispensación que se llama la gracia. Y no somos el pueblo judío de Israel. Yo no soy israelita ni judío, ni me interesa llamar Yeshua HaMashiach al Señor. Yo lo llamo Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías, en mi idioma. Ah, no, esto que si tú lo llamas Yeshua HaMashiach es mejor porque es el idioma hebreo. Y a mí qué me importa, yo no soy ni hebreo, ni soy judío. Yo era un gentil, soy venezolano. Amén. Y soy de la iglesia de Cristo y no del pueblo de Israel. Yo no soy ni judío, ni soy israelita. Yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿ahora de qué pacto entonces estamos predicando? ¿Ves? ¿De qué pacto? Tenemos que saber si estamos predicando del monte Sinaí o del pacto del monte de Sión. Hay dos pactos. En el nuevo pacto, Dios dice en Hebreos 10:17 que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Esto significa que sí hubo un tiempo que sí los recordaba, pero ya no los recuerda más. Ya Dios no se recuerda más de los pecados, hermano. De ningún pecado se recuerda Dios. No puede ser, hermano. ¿Por qué no se recuerda en la gracia? ¿Por qué no se recuerda? Una vez sí se recordaba, sí es verdad, como lo dice Deuteronomio 5:9, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está bien, pero ahora no. En el nuevo pacto, Dios dice que nunca más se acordará de los pecados. Ah, significa que si hubo un tiempo que Dios sí se acordaba, pero ya no más. ¿Por qué ya no? ¿Sabe por qué ya no? Porque ya Dios los recordó todos. Los recordó todos en la cruz del Calvario y los castigó en su Hijo Jesús. Jesús llevó todos los pecados en su cuerpo. Todos los recordó Dios. Todos los pecados de todos nosotros. Dios dijo, yo me acuerdo, pero como me acordé, ahora se los voy a poner a mi Hijo el inocente para que pague por nosotros lo que éramos injustos. El justo pagó por los injustos. Acuérdese de eso, un cordero inocente, un corderito, es un animalito inocente. Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos del antiguo pacto que mataban, ellos cubrían el pecado por un año. Todos los años tenían que hacer un sacrificio, pero Jesucristo hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Según Juan capítulo 1, versículo 29, dice que Jesucristo es el cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita, los elimina para siempre. Amén. Entonces, mis amados, Él los recordó todos en la cruz y castigó todos los pecados en el cuerpo de su Hijo. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Ah? Por eso Dios dijo, no me acordaré más de sus pecados. Ya se acordó y se los lanzó todos los pasados, los pecados que cometimos, los que cometemos y los que cometeremos, porque es un solo sacrificio que hizo Jesús y para siempre. Ya no hay no más sacrificio. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Así que cuando nosotros decimos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como lo dice Romanos 8:1, no es que Dios se haya puesto blando con el pecado, sino que porque Él es santo y justo, Dios no puede castigar el mismo pecado dos veces. Una vez en el cuerpo de Jesús y otra vez en el cuerpo tuyo, en el mío. No puede, porque Dios es justo y es santo. Si es usted o soy yo, le cobramos a cualquiera dos veces, aunque paguen, se hace el loco y le cobra, que pague dos veces hasta tres veces. Pero Dios no es así, Dios es santo y es justo. Ya una vez pagó Jesús por todos los pecados, no nos lo va a volver a cobrar a nosotros. Sería un Dios injusto. ¿Ah? Por eso, mire, hermano, hay muchos falsos profetas que dicen, si Dios no juzga a América, hablando de nosotros, de América, de Latinoamérica y de Estados Unidos, si Dios no juzga a América, si Dios no tendrá que disculparse. Yo he escuchado a algunos,
tendrá que disculparse con Sodoma y con Gomorra, porque América está tan perdida. Se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, la droga, se matan, se roban. Esto es un desastre, dicen algunos profetas. Pero yo te voy a decir una cosa, si Dios juzga a América, tendrá que disculparse entonces con Jesús. ¿Por qué? Porque incluso cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Dios dijo en Génesis capítulo 18, verso 32, dice, si hallare allí 10 justos, no la destruiré por amor a los 10 justos. ¿Ah? Ahora yo pregunto, ¿será que hoy día en América no habrán 10 justos por el don de la justicia y por la sangre de Jesús? Claro que sí los hay. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ah? Fíjense ustedes. Y Romanos 3:26 dice, hay un solo justo y uno solo, que es el que justifica a los que son de la fe en Cristo Jesús. Así que debemos predicar desde el monte Sión y no desde el monte Sinaí. Es decir, debemos predicar desde la gracia, aprender la Biblia y predicar desde la gracia y no desde la ley, porque eso lo que hace es dañar a la gente. Tú ves un poco de gente, de hermanas todo frustradas que no saben qué hacer, hermanos también todo frustrados que no saben qué hacer, cargan una Biblia bajo el brazo, ¿ves? Así, presentándose delante de la gente, mira, ve, yo tengo la espada, yo soy un siervo de Dios y el siervo de Dios se identifica, porque eso es lo que le enseñaron. Eso se llama religión, eso no es de Dios. Eso se llama esclavitud, eso es un esclavo. Tratan de aparentar una piedad, ponen una cara de iluminado, una cara así de tú sabes, de que están levitando. ¿Cómo estás? Alabado sea Cristo, Dios le bendiga a todos. Eso no es lo que Dios te llamó. Eso no es esa es la religión falsa que profesa mucha gente, los religiosos sobre todo. Mire, debemos predicar lo que es el monte Sión y no el Sinaí. Debemos predicar lo que es la gracia, lo que es el nuevo pacto y no en el antiguo pacto. Colosenses 2:10 dice, en Cristo ustedes están completos en Cristo y no necesitan nada más. Yo no necesito tener cara de santo, yo no necesito cargar una oriola, yo no necesito cargar una Biblia bajo el brazo, yo no necesito decir shalom, yo no necesito decirle a ustedes Yeshua HaMashiach, yo no necesito andar bendiciendo a todo el mundo como que si soy el Papa por todas las casas que paso, por todas las calles. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y con la Biblia bajo el brazo, y si es posible con la corbatica. Yo no necesito nada de eso, porque la Biblia me enseña claramente en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos y no se necesita nada más. Más nada, estamos completos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Todos los que estamos aquí, y usted que está también escuchando está en Cristo. Usted no necesita más nada. Usted no necesita religión ni disfrazarse de santo para aparentar lo que no es. Viva la verdad, disfrute de la bendición, la libertad con que Cristo te llamó. Entonces, este debe ser el punto de inicio de todo creyente, ¿ves? De todo creyente, que en Cristo estamos completos. Esto debe ser el punto de inicio. Pero los hombres los han convertido en el punto de llegada. ¿Ves? Pórtate bien, varón, para que en Cristo estés completo, para que Cristo sea formado en ti. Te lo ponen como el punto de llegada, cuando que debería ser por la Biblia el punto de partida. Yo le expliqué en estos días a un pastor y le di un ejemplo de su hijo que tiene 12 años. Le dije, bueno, mira, ¿quieres que te diga algo? Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa plenitud son los 7 espíritus de Dios que están en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y que están en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Son los 7 espíritus, la plenitud de la deidad. ¿Ok? Ahora, entonces, si Cristo vive en mí, Gálatas 2:20 dice, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Cristo está completo. Entonces, ¿qué me falta a mí? ¿Qué te falta a ti? Nada. En Cristo estamos completos, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, completo y no necesitamos más nada. Amén, amén, amén. Entonces, este debe ser el punto de inicio de todo creyente, porque yo no soy ni más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Somos iguales. ¿Por qué? Porque ustedes están completos en Cristo y yo también. Ay, hermana, pero a mí me falta mucho para ser como usted. A usted no le falta nada. Usted está completo en Cristo, lo dice la Biblia y yo lo creo. Más nada.
ay hermano, pero nada, usted está completo en Cristo, siéntase bien, disfrute de la bendición, yo no soy más que usted ni usted más que yo, somos hermanos en Cristo. Ok, entonces, los hombres lo han convertido entonces en el punto de llegada, como que si fuera algo que algún día alcanzaremos, cuando que ya lo alcanzamos, porque estamos completos, no es que vamos a estar completos, estamos completos. Y así, no es, muchos creen que lo vamos a alcanzar algún día, sino es, ya estás completo en Cristo y ya estás sentado con Él en los lugares celestiales. Yo le digo a ustedes que muchas personas que no conocen la Biblia esperan algún día morir para estar en el cielo. Y yo les digo, no, ya yo estoy en el cielo. Y yo se los expliqué por la palabra, pero yo no siento nada, es que eso no es de sentimiento ni de vista. Yo no veo ni siento, pero yo creo, simplemente por fe, y lo dice el Señor, porque toda la escritura, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda es inspirada por Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Dice la Biblia en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos sentados nosotros? A la diestra del Padre en los lugares celestiales, espiritualmente hablando. Amén. Entonces todo eso tenemos que irlo aprendiendo y desaprendiendo todo el poco de religión que nos enseñaron. Así que debemos caminar desde esa plenitud y no hacia ella. Muchos piensan que si predicamos gracia, no estamos predicando arrepentimiento. Esto es un error, porque no saben. Cuando usted predica gracia, usted está predicando arrepentimiento. Ahora, veamos qué es el arrepentimiento en griego. Arrepentimiento en griego es metanoia. Es una palabra en griego que se llama metanoia, que significa arrepentimiento. Y metanoia significa también cambio de mente. Escuche bien, cambio de mente. Así que cada vez que yo predico la belleza, la bondad de Dios, allí está ocurriendo el arrepentimiento todo el tiempo. Es decir, la metanoia, hay un cambio de mente. Lo que le habla a usted le va cambiando la mente poco a poco, porque usted tenía una mentalidad de que Dios estaba cazándolo nada más para matarte, para llevarte para el infierno, para castigarte, y tú vivías asustado. Pero cuando yo te hablo gracias, cuando yo te digo que Dios es bueno y que no se olvida de tu pecado, empieza a cambiar tu mente. Eso significa metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Arrepentimiento. Entonces te estoy predicando el arrepentimiento sin decirte, arrepiéntete, sin decirte eso. Arrepiéntete, hijo del diablo. Sin decirte eso, te estoy diciendo, arrepiéntete. ¿Por qué? Estoy utilizando la sabiduría, estoy utilizando la gracia de Dios y no la ley de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, metanoia es cambio de mente, es arrepentimiento. Y cada vez que hablo cuán bueno es Dios, las personas están cambiando su manera de pensar y eso se llama arrepentimiento constante. El arrepentimiento no es llorar y darse golpes de pecho, como lo han enseñado los católicos y en muchas congregaciones, varón, arrepiéntete. Entonces tú ves a un hermanito llorando, tirado en el suelo, llorando. Ay, este hermano está arrepentido del pecado que cometió. Eso no es arrepentimiento, porque después se paran de ahí de la lloradera, se le acaban las lágrimas y vuelven a hacer lo mismo. Eso no es ningún arrepentimiento, nada. ¿Ah? Muchos pueden llorar hasta quedar sin lágrimas y aún así seguir igual. El arrepentimiento es escuchar algo que te hace cambiar tu mente, metanoia, arrepentirse, cambio de mente. Hebreos 20:21 dice, testificando, dice Pablo, a judíos y a gentiles. Los judíos eran los israelitas y los gentiles éramos nosotros antes de ser cristianos. Acuérdense de eso. Acerca del arrepentimiento para con Dios, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que el primer lugar donde debe ocurrir el arrepentimiento es hacia Dios. Es el primero. Lo primero que tiene que ocurrir el arrepentimiento es hacia Dios. Arrepentimiento, recuérdese de eso, metanoia, cambiar tu forma de pensar hacia Dios. Tienes que arrepentirte hacia Dios. El primer arrepentimiento tiene que ser hacia Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? Entonces, perdón, Señor, mi pecado. No. Es aprender a cambiar tu forma de pensar hacia Dios. Tú crees en un Dios verdugo que estaba pendiente era de matarte y no es así. El Dios al que nosotros le servimos, al que te estoy predicando, es un Dios bueno, amoroso. Tú antes pensabas que Dios estaba en tu contra, pero ahora cuando empiezas a escuchar la palabra de gracia,
¿verdad? Empieza a funcionar en ti la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de pensamiento. ¿Ves? Cambiarte de la forma de pensar. ¿Me estás entendiendo? Entonces ya sabes que Dios más bien ahora está a tu favor. ¿Por qué? Porque dice Jeremías capítulo 2 versículo 11, eso no te lo leen. Porque yo sé, dice la Biblia, los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Qué esperamos todos nosotros? Un fin feliz, un final lleno de vida, de paz, de prosperidad, de salud, de bienestar. ¿Eso es lo que esperamos? ¿O no? ¿Es que tú esperas que te mate un carro? Tú no esperas nada de eso. ¿Qué esperas tú? Ay, Dios, gloria a Dios. Es un chistecito, pero te va a cruel, pero está bueno. Usted espera que le vaya bien, cierto o falso, espera muchas cosas buenas. Entonces mira lo que te dice Dios. Dios te dice, no es el Dios que verdugo ese que todos los evangélicos te predican, varón, el infierno. Está lleno de gente como tú, varón. Está lleno de almas clamando, pero sin esperanza. Porque cuando le hablaron la palabra, no hicieron caso. Y tú te asustas. Y como tú no puedes, porque de repente fuiste a una iglesia un día, 2 días, pero después viste cosas que no te gustaron entre los hermanos, lo que sea, y no volviste ahí, y ya tú quedas como frustrado y asustado y hasta te pones a la defensiva contra Dios. Bueno, si me va a castigar, que me castigue, que me importa nada. Se pone la gente fea, se pone monstruo. Ahora, cuando hay un cambio que significa arrepentimiento, que significa metanoia, ¿verdad? Arrepentimiento, que es una forma de pensar, pero hacia Dios. ¿Ves? Tú antes pensabas que Dios estaba entonces en tu contra, pero ahora cambiaste tu forma de pensar y te das cuenta que Dios te ama, que Él es bueno. Dice Jeremías 2:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin. ¿Qué esperáis? Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. En la gracia, en hebreo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, yo aprendo que Dios no quiere que me esfuerce, sino que descanse en Él y que lo deje a Él obrar en mí y a través de mí. Eso es todo lo que Él quiere. Entonces, así que el arrepentimiento es un cambio de mente y esto ocurre todo el tiempo. ¿Ves? Todo el tiempo ocurre. Cada vez que yo predico, las personas se están arrepintiendo. ¿Ves? Aunque yo no use la palabra arrepiéntete, las personas se están arrepintiendo porque están aprendiendo y conociendo algo nuevo, están teniendo un cambio de mente hacia Dios sobre todas las cosas. Porque algunos cristianos predican un evangelio condenatorio, duro, ¿ves? Otros dicen, porque algunos cristianos predican un evangelio fácil, libre, y otros predican un evangelio difícil y conservador. ¿Ah? ¿Tú quieres saber por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Escúchame bien, te voy a decir por qué algunos cristianos predican un evangelio radical, agresivo, rajatabla, o de eso que es fuerte, y otros predican un evangelio libre, más suave. Entonces hay una lucha, hay una persecución, y somos hermanos, escucha bien, somos hermanitos. Te voy a explicar esto, agárrenla ahí para terminar, pues. Te voy a decir por qué. Porque todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Padre. Como lo dice Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí, todos tenemos un mismo Padre. Sí, eso es verdad, todo. Todos los cristianos son mis hermanos, hijos del mismo Padre. Pero no todos son hijos de la misma madre. Escuche bien, ahí donde está el cambio. Por eso es que usted va a ver, siempre va a conseguir este tipo de problemas. Porque unos evangélicos dicen una cosa y otros dicen otra. Porque todos somos hermanos. Coño, está dividida la iglesia. Eso no lo sabe mucha gente. Te lo voy a explicar por la palabra, por la Biblia. Si no está en la Biblia, no me creas. Todos tenemos un mismo padre, pero no todos tenemos una misma madre. Ahí es donde está la diferencia. ¿Ves? Por eso a veces tú te identificas, tú dices, pero ¿por qué yo no puedo hacer como aquello? Y aquello dice, porque yo no puedo hacer como los otros. Pero, ¿por qué no se va a poder? Porque todos somos hijos del mismo padre, pero no todos somos hijos de la misma madre. En Gálatas capítulo 4, versículo 22 dice, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Escuche bien, 2 hijos tuvo Abraham, uno de la esclava y otro de la libre. Verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, dice la Biblia. Pues estas mujeres son dos pactos. Escuche bien, hay dos pactos. La ley y la gracia, dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ¿ves? Que es la ley, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Los hijos de Agar, vuelvo y le repito, son los hijos de la ley, evangélicos que viven conforme a la ley, que practican la ley, los que llaman los conservadores, los legalistas, los religiosos. Esos son hijos de Agar. Esos provienen ¿de dónde? Del monte Sinaí. Son hijos de Agar, la madre de ella. Aunque son hijos del mismo padre, no son hijos de la misma madre. Ojo, ojo con esto. Entonces, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos y esta está en esclavitud, por eso son esclavos. Tú lo ves que hay mujeres que no pueden ponerse un maquillaje en la boca ni un zarcillo porque son esclavas. No pueden ponerse un pantalón aunque lo desean porque son esclavas. Los varones no pueden ponerse un chol porque si lo ven en chol, los demás hermanos, ¡ah! Varón, el infierno está lleno de hombres con chores. Sí, cosas así como esa te lo dicen. Ay, varón, arrepiéntate. Un siervo de Dios no puede andar así, varón. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ellos son hijos de nuestro padre. Tenemos un mismo padre, pero no de la misma madre. Ellos son hijos de Agar. Ellos pertenecen a la Jerusalén actual, que dicen que están bajo esclavitud. Son esclavos duros. No son libres para nada, ni para bañarse en la playa con un traje de baño. Estás loco. Para la playa no se puede ir porque hay unas mujeres ahí y es pecado. Esos son los hijos de Agar. Cuando usted lo vea, usted se va a dar cuenta. Y son mis hermanos, son tus hermanos, son nuestros hermanos. ¿Ves? No calladito, simplemente véalo y más nada. Pero ya usted va a saber por qué somos así, por qué somos diferentes. ¿Ves? No es porque, por más nada, no es que está dividida la iglesia, sino que eso pasa por eso. Ok, por la palabra. Mira lo que dice. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre, escuche bien, la madre de todos nosotros es libre. Por eso nosotros somos una iglesia libre. Por eso que yo a usted no la condeno, porque usted cargue un cintillo, porque usted cargue una pulsera, porque usted cargue una pintura de labio, porque usted cargue unos zarcillos, porque usted cargue... Yo no la condeno por eso, porque usted es hija de mi papá, pero también es hija de mi mamá. Somos hijos de padre y madre. Los otros son mis hermanos, son hijos de mi papá, pero no de mi mamá. La madre de ellos es Agar, ¿verdad? Y da hijos para esclavitud, son esclavos. Sufren. Luchan para mantenerse así. Hay que luchar para mantenerse en santidad. Quieren hacer de todo y no lo hacen. No. Y tú sabes lo que hacen. Persiguen. Escucha lo que dice. Persiguen a sus otros hermanos. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, dice la Biblia, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, ¿verdad? Hijo de la ley, hijo de Agar, perseguía al que había nacido según el espíritu. Dice, así también es ahora. ¿Quién te persigue? Nuestros hermanos, los conservadores, los religiosos, los legalistas, que son hijos de Agar. Su madre es Agar. ¿Persiguen a quién? A los hijos de la libre. ¿Con quiénes son los que se meten con las mujeres que tienen pantalones? Las mujeres que tienen pantalones se meten con las que tienen faldas. No. Usted va para una iglesia de ellos y ellos te critican. Te critican. Te dicen hermana mundana de la iglesia mundana. Y no te dejan predicar en el púlpito porque el pastor dice, si yo monto a esta hermana, aunque venga llena de Dios con un pantalón, toda la iglesia me va a caer encima. Y empiezan a hablar mal, pero son nuestros hermanos. Pero no son hijos de nuestra madre, sino de nuestro padre. Somos hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Por eso pasa eso. ¿Ahora está entendiendo? Dice la Biblia claramente, ¿ves? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora. Entonces nuestros hermanos, son nuestros hermanos, los religiosos, los legalistas, los hijos de Agar, ¿ves? Que persiguen a los hijos de la libre, que es Sara, la madre de todos nosotros. ¿Ah? Diciendo, mira cómo hacen esto, mira cómo hacen eso. Son los que persiguen. Acuérdense de eso. Dice el verso 30, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Tenga cuidado con eso. Mira lo que dice la escritura, que eche fuera a la esclava y a su hijo. No entrarán, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que los que somos hijos de la gracia, vamos a heredar, pero los que son los hijos de la ley no heredan, porque la Biblia dice que el que no cumple toda la ley, aunque sea una sola que la viole, se hace maldito y transgresor de toda la ley.
¿Quién puede cumplir la ley? Nadie la cumplió, solamente Jesucristo. Y nosotros, los hijos de la libre, hemos cumplido toda la ley en Cristo Jesús. Incluso hay un mandamiento bello que nosotros lo practicamos, que no lo practica el hijo de la esclava. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no me meto con nadie, estoy dando una enseñanza, ojo, para que aprenda, pero yo no me meto con nadie que use falda y que no se maquille y que use el pelo largo y que no se afeite. ¿Ves? Ni se raspe los pelos de nada, de los sobacos, ni en ningún lado. No me meto con ellos. ¿Ves? Ni tampoco con los que usan un paltó, una Biblia bajo el brazo, para arriba y para abajo. No, no me meto con ellos. Pero escucha bien, ellos sí se meten con ustedes. Ellos sí se meten con los que le dicen iglesias mundanas, hijos del diablo, arrepiéntanse porque van para el infierno con tu pantalón y maquillaje, que parecen una guacamaya, que parecen hexabé, cosas así como esas le hacen. Entonces, eso pasa por esto. Ahora están entendiendo. ¿Y quiénes son? Son nuestros hermanos, hijos de nuestro papá, porque tenemos un solo padre y un solo Dios. Pero la mamá de ellos es Agar, la que da luz, hijo para esclavitud. Mientras que la madre de nosotros, amén, es Sara, que da luz, hijo para libertad. Dice que nosotros somos hijos de la libre. ¿Estamos claros en eso? ¿Ve cómo lo dice? La libre, por eso somos la iglesia libre. Entiéndase eso clarito, amén. Dice, de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo desde la ciudad de Puerto Cabello, Iglesia Oasis de Bendición, su hermano y amigo, el pastor Miguel López.